When it comes to business and meeting travel in Orlando, it's never business as usual. Sure, I could go on for days about the incredible places to hold your meeting, or the breadth of industries that call it home. But when it's time for your business to make the extraordinary happen, Albert Monero of Limitless Solutions said it best. Orlando is an incredible place for innovation. And when work wraps up for the day, the evening is just getting started. I'd love to tell you about the Michelin-rated restaurants or the array of outstanding dishes that'll have you coming back again and again. But Executive Chef Guillaume Robin of Lake Nona Wave Hotel can sum it up better than me. Orlando has a world of artisans, so you can try incredible cuisines from across the globe. It's so true, and there's so much more. So dive in and see what's happening in Orlando, where the possibilities for business travel are unbelievably real. Learn more at orlandoforbusiness.com. Discover unbeatable deals and convenience at your neighborhood Family Fare supermarkets. Score exclusive deals, earn rewards, join clubs, and clip digital coupons for extra savings all in one place. Our exclusive offers bring savings straight to your card. Explore a wide range of local products that support your community. With easy pickup and delivery options, saving time and grocery shopping has never been easier. Family Fare is all about making your grocery experience easy and affordable and your one-stop shop for all your grocery needs. Family Fare in your neighborhood. $2.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Bien, pues muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes con esa proverbial puntualidad que tiene TLC Asociados. Hoy recibimos al maestro, doctor, amigo, don Gerardo Brizuelas, quien engalana esta página, este seminario que hoy tendremos y que nos va a compartir su experiencia, sus conocimientos, sus sapiencias. A nombre, Gerardo, a nombre de Octavio de la Torre y de Daniela Martínez, quienes gozan de unos días de esparcidad y de mar en la deliciosa ciudad, puerta de entrada a las Californias, desde donde partió la evangelización para la Alta California, lo que ahora es el estado de California de la Unión Americana, y la Baja California, que afortunadamente todavía nos pertenece a nosotros, la ciudad de Loreto. Te damos entonces, reitero, la bienvenida. Nos da mucho gusto tenerte con un tema tan interesante y le voy a pedir al ingeniero Enrique Herón Jiménez, a quien lo designó Octavio junto con un servidor, para que estuviéramos al pendiente de estas reuniones. Enrique, si quieres, por favor. Gracias, doctor. Antes que esto, vamos a tener, ayer invocamos a Octavio, que habíamos dicho de los peques, entonces hoy nos va a deleitar con un peque, para que no estemos tristes y no lo estemos extrañando tanto. Entonces vamos a iniciar esta sesión con un pequeño trueque y después vemos la semblanza de nuestro gran empresario de Tijuana, Gerardo Brizuela, que además de ser un gran empresario, es el padrino de los Rotarios para Octavio y Daniela. Una cordial bienvenida, Gerardo. Vamos a escuchar el dato trueque y después vemos tu semblanza. Adelante, Isaí. El dato peque del trueque del día de hoy. Separación de la Administración General de Aduanas del SAT, aduanas independientes y de seguridad. Bueno, tenemos que recordar que la aduana mexicana ha tenido una gran evolución a lo largo de los años.
En 1821, la sección de aduanas se encontraba adscrita a la Secretaría de Estado y de Despacho de Hacienda. Posteriormente, por disposición presidencial, se crea la Aduana de México. Para 1931, un siglo después, se expide el Reglamento Interior de la Dirección General de Aduanas y el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, y en su artículo 3 se ubica la Dirección de Aduanas dentro de las oficinas de servicios generales, con la función de administrar, coordinar y controlar los impuestos, derechos y aprovechamientos aduanales. Pero un paso muy importante para México se da en 1986, cuando nos incorporamos al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, por sus siglas en inglés GATT, y en mayo del 88 al Consejo de Cooperación Aduanera, que tienen por objeto armonizar y facilitar el comercio internacional. Para 1989, la Dirección General de Aduanas queda asignada a la Subsecretaría de Ingresos, y el 25 de enero de 1993 se publica la reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que se modifica el nombre de la Dirección General de Aduanas por el de Administración General de Aduanas y se establece la jurisdicción de 45 aduanas en el país. Pero es a partir del 1 de julio de 1997, con la creación del Servicio de Administración Tributaria, por sus siglas SAT, al cual quedó adscrita la Administración General de Aduanas. Ya para 2012 había un rumor de que las aduanas se desplazarían a la Secretaría de Gobernación, y para ello se crea la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, una administración superpoderosa con facultades concurrentes, esta adscrita al Servicio de Administración Tributaria para ocuparse de todo lo relacionado con el despacho aduanero, contando con facultades y perfilando la salida del AGA en su momento por este rumor de incorporarse a Gobernación a las áreas de inteligencia. Desde el inicio del actual gobierno se estableció la posibilidad de dar autonomía a las aduanas. Es decir, la Administración General de Aduanas dejaría de ser una unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria y se volvería un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Situación que, ante diversas polémicas al interior del SAT, particularmente con la jefa del SAT, la doctora Margarita Ríos Fajard, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no avanzó. Pero ya se perfilaba un cambio estructural e incluso comenzó la integración de los marinos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al hacerse cargo de la Marina Mercante, un mayor empoderamiento de los militares, por supuesto de los marinos, en las aduanas, que por cierto no es novedoso, siempre han estado en actividades de vigilancia, siempre han estado incluso a cargo como militares o almirantes en retiro como administradores de las aduanas. Pero bueno, con la actual jefa del SAT, la doctora Raquel Buenrostro, la decisión de separar la Administración General de Aduanas del SAT ya avanzó. Esta decisión fue tomada a finales de mayo en una reunión en Palacio Nacional encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en la que participó el secretario de Hacienda actual, Arturo Herrera, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, el administrador de aduanas, Horacio Duarte, el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y también, por supuesto, y muy importantes actores, los secretarios de la Defensa y de Marina, es decir, el general Luis Crescencio Sandoval y el almirante Rafael Ojeda, respectivamente. En esta reunión se evaluó la recaudación al primer trimestre del año, los resultados de los decomisos en los puntos de ingresos al país y el proceso de incorporación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, a las aduanas en la frontera norte. Sin embargo, el secretario de Hacienda actual señaló que se debía de cuidar la vocación recaudatoria de la Administración General de Aduanas y planteó, en cambio, en vez de irse con los militares, que dicha administración se separara del SAT, volviéndose otro órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, mediante un decreto presidencial. Con esta medida, la autoridad aduanera contaría con presupuesto propio, control sobre su nómina, así como facultades de evaluación de perfiles y de presentación de denuncias penales. Es decir, la estructura del SAT parecía que estaba estorbando el funcionamiento de esta importante administración. En la mañanera del 13 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador informa haber firmado un decreto para fortalecer el sistema de aduanas con la participación de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Ese mismo día envía a la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa para expedir una nueva ley orgánica de la Armada de México en la que se incluyan las tareas y facultades adicionales que se les ha encomendado en este gobierno en materia de control de puertos, seguridad y protección marítima.
En palabras del propio presidente, el decreto es para fortalecer el sistema de aduanas con la participación tanto de la Secretaría de Marina como la Secretaría de Defensa en todas las aduanas, lo que significa seguir limpiando aduanas para combatir el contrabando, la introducción de drogas, la corrupción que vienen de lejos, pero estamos ya actuando en eso, en palabras del propio presidente. Aquí el dato peque del trueque del día de hoy, que es muy importante. Estos cambios sí son sustanciales. Pues muy bien por el dato peque, y vamos a ver qué es lo que nos trae este futuro de las aduanas, si se va a liberar, se va a independizar y va a depender directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por favor, la semblanza del licenciado Brizuela. Vamos a dar una pequeña leída. Y el contador público y licenciado Gerardo Brizuela Altamirano es contador público por la Universidad Autónoma de Baja California, licenciado en informática por el Instituto Tecnológico y cuenta con diplomado en alta dirección por el Tecnológico de Monterrey y diplomado por la Life Underwriting Technical Consultant. Es o ha sido instructor autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, funcionario del sector afianzador y asegurador y consejero de diversas afianzadoras y cámaras empresariales. Actualmente cuenta con 27 años ya de experiencia en la suscripción cotidiana de garantías y es maestro sínodo para sustentantes a obtención del título de la carrera de contador público. Te damos la más cordial bienvenida, Gerardo. Gracias. Gracias por haber introducido además a nuestro director, a nuestro presidente de TLC, a Octavio de la Torre, a esa gran institución o esa gran asociación que son los Rotarios, por ser su padrino y por ser un gran empresario en la zona de Tijuana. Te cedo los micrófonos, Gerardo, y eres muy bienvenido nuevamente a Hagamos un Trueque. Gracias. Gracias, Máximo y Enrique, un saludo hasta donde se encuentren a nuestros queridos amigos Octavio y toda su apreciada familia. Vamos a charlar durante un rato sobre una materia que es de interés de un sector económico del país, pero que siento que hay un área gris, porque cuando pasamos por la universidad o incluso por los posgrados, la administración de riesgos es un tema poco socorrido. Y ahí el seguro y la fianza son actores que parecen secundarios, pero ahorita vamos a ir viendo de lo general a lo particular hasta llegar a las fianzas fiscales, porque creo que podemos sacarle mucho más provecho en protección del patrimonio de los empresarios y de la certeza de las actividades y acciones comerciales y jurídicas. Voy a tomar la pantalla para llevar la presentación, si les parece. Toda tuya. Ok. Bien, aquí vamos. Acabamos. Ok. La tenemos, si la pones en fase de presentación, perfecto. Listo. Ok. Como decíamos, buenas tardes nuevamente, gusto en estar con ustedes y agradecer a TLC el espacio. Efectivamente, hablar de la fianza es un tema algo árido y todavía cuando nos presentan por ahí, nos presentan finanzas y hasta el término lo confunden. No hay una claridad y que si es una fianza, que si es lo mismo que un seguro. Entonces, yo creo que vamos a partir primero para separar qué es un riesgo de un seguro y de una fianza, para después, dentro de las fianzas, llegar a la fiscal y poder sacarle provecho a esta charla que pues, busca aportar a los que se tomaron este rato para compartir. Vamos viendo qué es un seguro y qué es una fianza rápidamente, ¿verdad? El seguro es un acuerdo entre dos partes, el asegurado y la compañía de seguros, ¿verdad? Garantiza algún hecho que puede o no suceder, algún daño leve, grave, a un bien, a una persona.
Son los grandes riesgos en líneas empresariales o en líneas personales, son las dos divisiones macro del seguro, y las pólizas esperan pérdidas basadas en la ley de los grandes números, ¿no? Que es como se constituyen las reservas. El seguro se activa ¿cuándo? Con un siniestro. En México hay alrededor de poco más de 100 compañías de seguros especializadas en diferentes ramos. Hay una participación mundial, hay actores de Europa, hay actores norteamericanos, hay actores españoles, hay actores asiáticos. En fin, hay una participación y esto está regulado desde 1892, por allá fue la primera legislación sobre el seguro en el país. Ha ido evolucionando hasta que en 1990 se crea la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es la que ahí en Insurgente Sur, en lo que eran las torres NAFIN conocidas, ahí se instaló la comisión y reporta de alguna manera dentro del secretario de Hacienda, es la autoridad que regula tanto a las aseguradoras como a las afianzadoras. Vamos viendo entonces, si ya vimos qué es un seguro, ¿cuál es la diferencia con la fianza? La fianza es un acuerdo entre tres partes, ¿verdad? En este caso es el fiado, el beneficiario y la afianzadora, ¿verdad? Aquí son tres, no dos. El fiado es quien requiere garantizar. Woodhouse Chrysler Dodge Jeep Ram is bringing you more this holiday season, finishing the year with big savings on the entire model lineup during the Wrap Up the Year sales event. Save up to $13,000 off MSRP on a 2024 Ram 1500 Crew Cab Laramie 4x4 for qualified buyers. Explore all our year-end lease and finance deals at WoodhouseCDJRBellevue.com or WoodhouseChryslerJeepDodge.com. This is Woodhouse. With approved credit, tax title license extra. When financed with Chrysler Capital. $299 doc fee due at signing. Stock number BC240134. Offer expires 12/31/2023. See dealer for details. Vamos a poner un ejemplo básico, es el importador que le determinan un supuesto crédito y necesita garantizar, se convierte en fiado. El beneficiario, ¿quién es? Pues es la autoridad aduanera, la autoridad de la Federación, ¿verdad? Sería el beneficiario, ¿verdad? Y el tercer actor sería la afianzadora. ¿Qué garantiza? Pues aquí garantiza el cumplimiento de obligaciones pactadas o plasmadas en contratos, en licencias, en concesiones. La naturaleza per se de la fianza es garantizar acciones de hacer, de no hacer, de entregar, ocasionalmente de pagar. Pero la naturaleza de la fianza es más acciones de hacer o no hacer, ¿verdad? De entregar en tiempo. Entonces, de esa manera las afianzadoras tienen que construir reservas porque no se basan en los grandes números. Las afianzadoras se basan en las reservas que tienen que constituir con las garantías que los fiados necesitan presentar para ser sujetos de obtener de la garantía misma de la que estamos hablando. Una vez determinada entonces el seguro y la fianza, el seguro garantiza hechos fortuitos, casuísticos, mientras que la fianza garantiza incumplimientos realizados, voluntarios o involuntarios, pero al fin incumplimientos. Entonces, dicho lo anterior, tenemos ¿qué es una fianza? Pues es accesoria. La fianza no hay que perder de vista que no tiene vida propia. La fianza es accesoria al principal. Vamos a suponer, en el tema que nos ocupa, el accesorio puede ser un impuesto que puede o no causarse, como el IVA al importar, mientras que el principal pues, es el derecho del programa de importar materia prima o activos fijos. Entonces, la fianza se convierte en accesoria, complementa o perfecciona algo, nunca será principal. Entonces, cuando pedimos, oye, emíteme una fianza, oye, ocupo una fianza, lo que nosotros le decimos al contribuyente, al empresario, al agente aduanal, a quien nos dice, ¿cuál es el documento fuente? ¿Dónde te le están requiriendo? Hay un artículo de la ley, 141 que le da del Código Fiscal, que nos dice cuáles son las garantías, y dentro de esas garantías pues, está la fianza, que no es la única, pero es la que
la más utilizada y recibida por la autoridad, ¿verdad? Entonces, dicho esto, la fianza es accesoria al principal, ¿verdad? No tiene vida propia, termina cuando la obligación se cumple o se hace exigible, ¿verdad? Si el activo fijo que fue objeto de la importación y no causó IVA ha sido exportado, ha salido del país, la fianza deja de tener esencia. ¿Por qué? Porque ya el objeto principal del cual la fianza era accesoria ha salido del país, ¿verdad? Igualmente, la obligación de, por ejemplo, pagar una renta, también si el empresario, el agente aduanal, renta en el aeropuerto de la Ciudad de México una oficina, un despacho, y lo está pagando y garantiza el pago de las rentas, pues también al momento en que paga sus rentas, la fianza se concluye en los 12 meses, los 24, en ese momento la fianza termina su vida. Entonces debemos de tener claro que siempre que solicitemos una fianza, debemos de acompañar de alguna manera a nuestra solicitud con qué es lo que lo está requiriendo. En la obra pública, pues es el fallo, es el contrato, en donde la autoridad que construye un área de desarrollo urbano le asigna una obra, por ejemplo, a un constructor, pues el documento fuente será el contrato de obra, ¿verdad? Y esos son ejemplos así de elementales de cuál es lo que es accesorio y lo que es principal. Algunas afianzadoras del país, todas estas compañías que son reguladas por la autoridad que mencionamos, son vigiladas de una manera muy constante, bueno, como debe de ser, porque al final las afianzadoras como las aseguradoras deben de tener reservas constituidas y son monitoreadas y auditadas. Liberty, por ejemplo, es la afianzadora más grande del mundo. Liberty llegó a México como afianzadora hace unos 5 años, compró a una afianzadora del norte del país, y aunque en México no es la más grande, en el mundo sí es el principal afianzador. Por lo tanto, nos dice el tamaño del interés y del apetito de una empresa de este tamaño en Estados Unidos por participar en el mercado mexicano. Acerta, lo que es Acerta Insurgentes, son 2 afianzadoras que de alguna manera son hermanas y bueno, juntas son el gran jugador en el país. Fiducia es una de las nuevas. Acerta ya la mencionamos. Sofimex es una empresa de las 3 más grandes del país, tiene 80 años. Y así vamos viendo a los actores. Chávez, un gran jugador también. Y tenemos a la vista todas estas de Mapfre, que es de las compañías de Latinoamérica y europeas, de las más grandes, incluso con ya representación en China. Entonces, Dorama, que es parte de tiene accionistas comunes con Sofimex. Entonces, estos son los actores que afianzan todos los días. Diariamente en el país se emiten miles de pólizas de garantía, de fianza, constituidas al amparo de un marco regulatorio, ¿verdad? Y ellos entonces son los actores. Si ustedes ven algunas, se llaman aseguradoras. Oye, ¿por qué dice aseguradora Insurgente? ¿Por qué dice aseguradora Acerta o CHAP? Bueno, de unos 6 años para acá se introdujo la variante de seguros de caución, que va a venir poco a poco a jugar en la parte de garantías. Y bueno, algunas afianzadoras fueron adelante y se constituyeron como aseguradoras de caución, porque es un término mundial, es un término que se utiliza mucho en Latinoamérica, en Europa y en otros lugares, pero sean afianzadoras o sean aseguradoras de caución, al final están operando garantías. Vamos a ver entonces, para llegar a las fianzas fiscales, la ley reconoce 4 grandes títulos, dentro de uno de ellos caen las fianzas fiscales. El título 1 de la ley reconoce las fianzas de fidelidad. Las fianzas de fidelidad
son las que debemos de entender, protegen el patrimonio del empresario o del gobierno, o del gobierno en cualquiera de sus niveles, o paraestatales y demás, respecto de actos de infidelidad tales como fraude, abuso de confianza, robo de diferentes colaboradores, de trabajadores. Toda vez que la póliza de seguro habitualmente protege a las empresas y a los agentes aduanales y a los importadores y a las maquiladoras de terceros, la cobertura de fianza de fidelidad protege de los actos deshonestos de los colaboradores, pero también de los burócratas, de los funcionarios públicos respecto del patrimonio comunal, del bien público, ¿verdad? Esta es la título 1 porque precisamente Porfirio Díaz, por allá en su visión, fue la primera preocupación que tuvo fue la de salvaguardar el interés público de las tentaciones y puso como título 1 fidelidad. Entonces fue el primer tipo de fianza en la ley que todavía sigue así, y ahí está el título 1. Vamos a pasar al título 2. En las fianzas fiscales están en el título 3, pero sin embargo el título 2 son las fianzas judiciales, las cuales se dividen en dos grandes grupos, que son fianzas judiciales penales y fianzas judiciales no penales. Sí. Una vez aclarado eso, tenemos que con la nueva ley de la justicia alternativa y de todo lo que entró en vigor en México, pues las fianzas penales bajaron drásticamente su emisión, entonces han sido disminuidas en función a las nuevas bondades que presenta el sistema de conciliación, y en donde ya no están emitiéndose muchas de estas fianzas que anteriormente eran obligatorias para resarcir el daño posible. Esas son las fianzas título 2 o fianzas judiciales. Vamos a caer a las fianzas del título 3, que es objeto de esta charla. En las fianzas del título 3, nosotros tenemos diversos tipos de... Ahí caen, entonces, en las administrativas, como decíamos, las fianzas de buen uso de anticipo, de un contratista, de un constructor, de un empresario, de un agente aduanal. Vamos a pensar que un agente aduanal pacta con algún cliente el recibir un anticipo para atender una cuenta, o una maquiladora va a contratar a un proveedor para que le haga adaptaciones a su planta. Entonces, esas adaptaciones tienen un valor de $1 millón, pues se le va un anticipo de $300,000, y que es una cantidad respetable. Por lo tanto, las fianzas administrativas garantizan obligaciones de hacer lo que están haciendo en este caso, es protegiendo al empresario de el buen uso que le deba de dar el agente aduanal o el constructor que va a ampliar el taller o el lugar de despacho para lo que contrata. Pues las fianzas administrativas puede haber de buen uso. Otra forma en donde los agentes aduanales pueden, por ejemplo, garantizar y cerrar un negocio, puede ser en donde en su propuesta acompañen una fianza de cumplimiento y le digan a su nuevo cliente que está llegando a México o que están ellos tomando: yo te garantizo que el servicio te lo voy a dar en tiempo y forma, en tantas aduanas, etcétera, tantos puertos, y si algo te incumplo, me reclamas esta fianza de cumplimiento, me haces efectiva esta garantía. Que aunque no es una fianza fiscal, es una fianza que un actor fiscal puede utilizar a favor u ofrecerla para cerrar un negocio y a condiciones iguales, a ofertas iguales en costos. ¿Cuál puede ser el valor agregado de un agente aduanal respecto de otro? La certeza que demos al acompañar y al adherir el que te ofrezca esa fianza, que a lo mejor ni se la piden, pero con el solo hecho que la menciona, ya el empresario o la compañía que viene llegando dice: oye, son lo mismo, me cobran lo mismo por operación, por pedimento, pero él me está garantizando, me ofrece una fianza.
Entonces, a lo mejor ni se la piden, pero cierra el negocio, ¿verdad? Entonces, hay fianzas administrativas de las cuales se pueden valer los empresarios o los actores fiscales o los actores de las aduanas que participan para cerrar o aumentar o ganar clientes, ¿verdad? Dentro también las concesiones a los notarios para que el buen uso de su patente caen ahí. Las fianzas, por ejemplo, viene una empresa aquí a cualquier parte del país, a la frontera o en el sur, y de pronto pacta un contrato de arrendamiento y en vez de congelar 3 meses de garantía de la nave industrial, que la nave industrial son $30,000 de renta por 3 meses, vas a congelar $90,000 con el dueño de la nave, sin que te den un 5, pues mejor le das una fianza que garantice el pago de las rentas y de esa manera te quedas tú con ese capital de trabajo, con esos $90,000 y tú los usas para tu operación cotidiana. Igual, si vas a la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal te va a pedir una garantía por el consumo. Entonces tú tienes 2 caminos, le vas a dar un depósito en efectivo bancario o le vas a decir te doy una fianza. Y al darle una fianza, caemos otra vez en el mismo supuesto, ¿verdad? ¿Cuál es? El que ese capital de trabajo, mejor lo retengo yo en mi empresa y lo garantizo con una fianza. Y esos son algunos ejemplos de fianzas administrativas. Vamos a las últimas de crédito antes de quedarnos ya en las administrativas. Son, por ejemplo, los grupos gasolineros, que son grandes consumidores ante Pemex. Y ahí sí, la naturaleza es pagar, pero es de excepción. Si nos damos cuenta, es pagar y es en el título 4, ¿verdad? Son muy selectivas las afianzadoras. No es apetito de las afianzadoras las fianzas de crédito. Woodhouse Chrysler Dodge Jeep Ram is bringing you more this holiday season, finishing the year with big savings on the entire model lineup during the Wrap Up the Year sales event. Save up to $13,000 off MSRP on a 2024 Ram 1500 Crew Cab Laramie 4x4 for qualified buyers. Explore all our year-end lease and finance deals at WoodhouseCDJRBellevue.com or WoodhouseChryslerJeepDodge.com. This is Woodhouse. With approved credit, tax title license extra. When financed with Chrysler Capital. $299 doc fee to its signing. Stock number BC240134. Offer expires 12/31/2023. See dealer for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. El beneficiario tiene que ser pues siempre muy monitoreado, personas morales las que participen en estas operaciones, etcétera. Entonces, la fianza de crédito sí requiere más garantía, aún es más vigilada el que venga constituida con garantías reales muchas veces. Entonces, estos son los 4 títulos que reconoce la ley. Vamos a concentrarnos entonces en las administrativas y dentro de las administrativas caeremos en algunas de tipo fiscal, que no son todas, pero bueno, vamos a mencionar algunas que por su recurrencia y por el andar diario son las que no son requeridas o que vemos que son más socorridas. Vamos a mencionar una, la inconformidad fiscal. La inconformidad fiscal es una de las fianzas que más se emiten. ¿Por qué? Porque, bueno, veremos más adelante, hay diferencias de criterios entre lo que determina un impuesto determinado por la autoridad y lo que el contribuyente cree. Entonces eso los lleva a un punto de litigio en donde se presenta una fianza durante el proceso, lo vamos a ver más adelante. El convenio de pago, esta fianza fue muchos años muy socorrida. Ya la autoridad reconoce, como decíamos en el 141 y 41A del código, otras opciones, por lo tanto las afianzadoras se han ido excusando, no es apetito de la afianzadora el convenio de pago, sí la inconformidad. Entonces, aunque existe, la realidad es que por cada 500 fianzas de inconformidad, quizás se evita ya una de convenio de pagos, cosa que hace 20, 25 años
completamente distintas, ¿no? Otras fianzas también que ahorita vamos a ver y a desmenuzar un poquito son las de importación temporal. Estas fianzas que, como ustedes saben, tienen un poco más de un lustro por ahí y garantizan el que los bienes que se importan al país van a salir. Que en una temporalidad pactada sea activo fijo, una maquinaria, llega de algún país a México y esa maquinaria va a permanecer 5 años. Entonces, en vez de pagar el IVA y como no estoy certificado, pues presento mi fianza de activo fijo, fianza por máquina. También está la fianza de importación temporal revolvente, que ahí es volúmenes, insumos que van a ser modificados. Entonces, estas garantía de tipo es muy socorrida. Entra la materia prima, es transformada y sale del país. Entonces, son algunas de las fianzas que vamos ahorita a ver. Hay otra que se utilizaba antes y fíjense que yo creo que es materia de por ahí dejarla de tarea a los actores del comercio exterior, que es, hace muchos años se garantizaba la devolución del IVA. Por allá en el 94, 93, tú presentabas tu solicitud de devolución y había una fianza que garantizaba si alguna parte de ese IVA devuelto no estaba correcto, pues de la garantía se podía hacer efectiva. Hoy día siento que es un área que puede considerarse. ¿Por qué? Porque pudiera agilizarse la devolución del principal, en este caso del saldo a favor, y pudiera garantizarse el que si algo no está bien, pues de esa garantía. Y entonces le damos flujo a la economía del país, porque imagínense todos los saldos a favor que hay en agricultores, en industriales, en maquiladoras, en sector pesca, etc. Entonces, ahora sí, como dicen, ahí queda la inquietud, porque así se plasmó y así se utilizó por allá en los 90 y pudiera ser objeto de garantizarse y de agilizar la devolución, ¿verdad? Vamos a ir un poquito más al detalle en las inconformidades fiscales, que les digo son de las más recurrentes. Los despachos de todo el país las solicitan con frecuencia. El contribuyente se acerca a un agente, a una consultora de fianzas, y bueno, ¿qué garantizan? Pues los posibles adeudos que han sido calculados, determinados por una autoridad, que podría ser algunas de las que vemos ahí en pantalla, en cualquiera de los órdenes de gobierno, de los niveles, y que el contribuyente no está de acuerdo con el monto, con el saldo, con el procedimiento, con el fondo o con la forma. Entonces, lo que hace el contribuyente es que acompaña a su recurso en el momento en que su asesor lo considera que es oportuno, garantizar, y de acuerdo a lo que marca la ley, garantizar con alguna de las siguientes figuras que reconoce. En este caso la fianza es una de ellas, y se presenta la misma, se ingresa, y entonces ya se corre el litigio y se espera la resolución. Entonces, esta es una de las más socorridas por los fiscalistas que asesoran a los contribuyentes, ¿verdad? Y como decíamos, es un litigio de un crédito determinado, que no está firme, todavía está litigándose, y entonces en eso están, puede pasar, hay fianzas que duran 1 año, 6 meses, 2 años, 3 años, depende. Últimamente se ha agilizado con todo lo del tribunal y todos los cambios, ya fianzas de más de 2 años ya no hemos visto. Anteriormente sí, hasta 4 años duraban algunos litigios que estuvimos garantizando. Poco a poco se ha ido optimizando los tiempos, ¿verdad? La tecnología ha jugado a favor. También en materia aduanera, pues los PAMAS, aquí en cualquier aduana está haciendo el despacho, hay un diferencial de criterios entre
entre las partes y bueno, se emite una fianza y la fianza correrá la suerte del principal. Entonces, ¿cuál es el principal? El principal es el PAMA, el accesorio es la fianza. ¿Y qué es lo que hace entonces? Se va a desahogar y en lo que acuerdan quién de los dos tuvo la razón estará la garantía. Dice además que pueden ser contribuciones, derechos, aprovechamientos, fincados. Entonces, es lo que estamos operando en el día a día aquí en las aduanas de frontera. Es muy usual el tema de los PAMAs y se garantizan de una manera rápida, habitualmente salen el mismo día. Hay ya un método de trabajo porque pues la mercancía muchas veces hay que tratar de que se mueva rápido y no se platicábamos otros tipos de fianzas fiscales, las fianzas de activo fijo que garantizan el impuesto que genera una sola importación temporal, un solo equipo, que por su valor, su cuantía genera tal IVA, que pues, mejor presentamos una fianza. Nosotros tuvimos la experiencia de generar bastantes fianzas de activo fijo desde el inicio y también de revolventes, desde que se otorgó esta facilidad respecto de la certificación o no de las empresas llamadas maquiladoras hoy día, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el temporal y el activo fijo? Pues el temporal maneja saldos, es una tarjeta de crédito, funciona como una tarjeta de crédito. Tú importas, cargo. Tú exportas, abono. Entonces, es la manera así práctica en donde la autoridad le da el beneficio al contribuyente que no está certificado de no pagar el impuesto que debería y esa fianza hace las veces de garantía, ¿verdad? Entonces, ahí entonces tenemos ahí, ahora la fianza no es la única garantía, como decíamos, también para el tema del IVA, la carta de crédito es otra garantía perfectamente aceptada. Y no estoy hablando, yo digo, las dos son varias. La garantía, en caso de la fianza, tiene la alternativa de que los capitales contables tienen un valor respecto del contribuyente, qué capital contable traes en tu declaración anual, tus activos fijos, etcétera. Entonces, muchas veces la fianza no te exige depósito en bancos, mientras que la carta de crédito habitualmente pues te toman de tu línea y te congelan algo. Entonces, nosotros lo que sí tenemos certeza es que con la fianza como garantía en temas, difícilmente pedimos un depósito la afianzadora. Y al decir pedimos es la afianzadora, ¿verdad? Porque la ley de la materia que nos regula, nosotros, el reglamento de agentes de fianzas nos prohíbe en todo momento tomar cualquier pago a nuestro nombre, cheques a nuestro nombre. Todos los pagos de los contribuyentes, de los usuarios deben ser a favor de las afianzadoras. Nunca a favor de un broker, de un conductor, de un asesor. No, la ley no lo prohíbe. Entonces, estas son las dos opciones, de las dos opciones para efectos de el tema del IVA que más se utilizan. Nosotros sí podemos dar fe de que difícilmente le congelamos a alguien o se le congela algún saldo de su banco para efectos. No es lo usual. La carta de crédito tiene que estar sus procesos. Tenerlos en la fianza no es lo usual. Más entonces, si no pedimos y si no se pide depósito como tal, ¿con qué se garantiza una afianzadora? ¿Verdad? ¿Cuáles son los criterios? Bueno, pues hay, de acuerdo, como sabemos, hay que identificar primero a la empresa. La ley de lavado de dinero nos obliga a todos a identificarnos, ahora todos nos reconocemos. Entonces, primero hay que constituir la parte legal del contribuyente. El contribuyente quiere una fianza de activo fijo, de insumos, de conformidad fiscal o la que fuere. Primero tiene que ser la parte legal. Toda la parte de quién eres, de dónde vienes, dónde estás, etcétera, eso es insalvable, ¿verdad? Tenemos que firmar una entrevista de que tuvimos frente a nosotros
al solicitante. Entonces, si la fianza, si el documento se ocupa en el puerto de Veracruz, pues se le pide que vaya el contribuyente a la sucursal de Veracruz y allá firme, porque no tiene que ser frente a la afianzadora, y como las licencias de los brokers son para todo el país, si alguien pide una fianza en Yucatán, en Veracruz, en Manzanillo, en Lázaro Cárdenas, en Ciudad de México, en aeropuerto, en cualquiera de las aduanas que mencionaban ayer, y Máximo decía las interiores y las aéreas y las fronterizas y todas las que ayer platicábamos, pues tendrán que identificarse al contribuyente. En todas estas ciudades hay alguna oficina de la afianzadora y se puede firmar ahí. Incluso a veces se vuela y se recaba la firma, pero sí tiene que haber una identificación. Eso en cuanto a la parte legal. En cuanto a la parte financiera, pues definitivamente la declaración anual, los estados financieros recientes tienen que conciliar, tienen que cuadrar. No tiene lógica que la declaración anual traiga pérdidas, que los estados financieros traigan los otros números, porque entonces algo no da. Tiene que firmar en la concédula profesional el contador público que está asignando, que está respaldando, porque las afianzadoras toman una parte como garantía. Entonces no es un tema menor. Por eso la información financiera es importante, porque va a ser tomada como parte del músculo del contribuyente, ¿verdad? Entonces, el contador público debe estar certificado para efectos de que firme junto con el contribuyente, los dos al calce, y una leyenda contundente en donde el contador y el contribuyente dan fe de que los números son ciertos, son reales. Entonces, eso le da músculo al expediente, y si coincide como debe ser la anual y los estados financieros, pues entonces el contribuyente, si le adicionamos a lo que caemos en el último punto de esta plantilla, si le adicionamos estos factores, pues es sujeto ya de la parte cualitativa más la cuantitativa. La cuantitativa es cuánto vales, pero la cualitativa es cuántos años tienes en la ciudad, cuánto pagas de renta, cuántos trabajadores tienes, hace cuánto llegaste, hace cuánto no tienes una huelga. Todos esos factores que parecen no ser importantes son muy importantes para calificar la posibilidad de la emisión de la garantía, sobre todo en saldos de respeto, ¿verdad? Entonces, esta licuadora mezcla estos tres insumos y nos dice: si vales tanto, puedes importar tanto de IVA, tanto IVA vas a ir a tener en tu tarjeta de crédito, como les decía, o vas a poder importar tu maquinaria, y lo único que hay que hacer es cada 6 meses me actualizas estados financieros. Ya no te vuelvo a pedir nada de la empresa, solamente que tengas cambios de poderes o algo, pero nada más me mandas la declaración cada año y me mandas los estados financieros cada 6 meses, y yo te voy a seguir precalificando o calificando para que tú puedas seguir gozando, porque de pronto hay contribuyentes, hay agentes aduanales o contribuyentes que tienen 8 o 10 fianzas abiertas perfectamente válidas. ¿Por qué? Pues porque sus saldos se los traen 4 PAMAS, 6 PAMAS, o lo que sea, tienen tanto trabajo que bueno, algo sucede y les da perfectamente el saldo para seguir solicitando fianzas. Después ganan o no ganan, o las hacen efectivas, cierran el ciclo y vuelven a disponer de su saldo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se firma? Así como ustedes, como el contribuyente va al banco y firma un contrato de adhesión, igual con las afianzadoras. No se le puede cambiar una palabra. Entonces, la afianzadora, cada afianzadora tiene sus contratos registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y ahí la afianzadora plasma los datos del fiado y de los avales u obligados solidarios. Se llaman, para términos de fianzas, obligados solidarios, pero bueno, son avales, como los queramos llamar. Cada afianzadora tiene sus contratos registrados. Entonces, oye, pero ¿qué es que lo quiero leer?
pues léelo si quieres, pero no le vamos a cambiar nada. No podemos, no se le puede cambiar nada. Ahí está a tu disposición. Y todas y cada una de las afianzadoras los tienen ya registrados. Se llaman habitualmente de múltiples, como podemos ver ese diagrama que está ahí, múltiples. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que ya no tengan que firmar solicitud por cada fianza. Un agente aduanal pues no va a estar firmando cada solicitud, porque pues, en el año a lo mejor pide 30 o X, pues no va a estar firmando 30 contratos. Entonces, la ventaja del contrato múltiple es ¿verdad? Ahora, entonces así funciona. En síntesis, esto es lo que puede ser y hacer la diferencia entre ser sujeto de una fianza después de ver la parte numérica. Estos datos, de pronto, oye, pues, ¿quién es tu cliente? No, pues es el mayor vendedor de insumos para casas en Estados Unidos, que todos sabemos quién es, hay dos. Todo se lo vendo a ellos, oye, no se va a ir tu cliente, no te va a dejar colgar, o sea, hay factores, o hoy tienes la cadena hotelera más grande del mundo, o lo que sea, entonces, todos esos datos son importantes, si eres parte de algún grupo, etcétera. Entonces, eso es lo que... Y bueno, tenemos algunos ejemplos de fianzas revolventes, en qué consisten, que básicamente, como les digo, operan, deben de tramitarse, es importante que lo tengamos claro. La fianza de IVA, nosotros, se puede generar en 3 días, en 4 días, en 2 días. Pero no hay que perder de vista que tenemos que ir a ingresar la garantía, la fianza a la autoridad, quien tendrá hasta 30 días para palomearla y por una ocasión podrá preguntar algún dato. Entonces, el tema aquí es de que, ok, la fianza sale rápido y se ingresa el trámite, hay despachos muy exitosos, pues, como el de nuestro amigo Octavio y otros, que bueno, tienen una capacidad de gestión y es parte del trabajo del fiscalista. Nosotros termina nuestro trabajo, el broker, el agente, el consultor, cuando entrega la fianza al contribuyente y el contribuyente va de la mano de su asesor y lo ingresa a través de la forma que considere de acuerdo a la ley. Entonces, hay revolventes y este ya es una fianza, ahí tapamos algunos datos, pero pues es una fianza tipo, ¿no? Es una fianza real que garantiza el pago el no tener que pagar el IVA importar de una empresa local. Y es pues, como de esos hay muchísimos. Y bueno, se renuevan. Hay una ventaja, se puede hacer el trámite cada 2 años. Entonces, cada 2 años nada más tienes que ir a hacer el trámite. Entonces, eso es una bondad para efectos de nada más ocuparte al mes 22 más o menos, al mes 21 y volver a ingresar tu trámite de tu fianza renovada. Algunas de las preguntas tradicionales que hay, qué es lo que cubre el IVA causado en las importaciones temporales, ¿verdad? Y pues ahí vienen algunos ejemplos de cómo calcular ese monto, que básicamente es una ecuación que la Secretaría de Economía tiene por ahí a la vista para determinar una suma recomendada, porque se puede generar una fianza y después modificarla, aumentarla, ¿no? O sea, perfectamente válido. ¿Por qué? Porque te ha ido mejor, porque lo calculaste bien, por lo que tú consideres, puedes aumentar tu garantía en el futuro, ¿verdad? Entonces, son algunas de las preguntas frecuentes que nos han tocado. Y bueno, tenemos ahí algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, tienes un valor anual de tus importaciones, como vemos, de 15 millones, y traes una tasa de IVA por algún motivo de 16, en este caso, y causas un IVA, entre 12 meses traes un impuesto mensual promedio,
Y si tu plazo es de 0,30 días de retorno, pues lo dejas en 200,000, quiere decir que te va a alcanzar. Pero si tu plazo es de 45 días o 60, pues mejor multiplícalo por 2 para que tengas esa capacidad, esa manga, y no se te sature tu tarjeta de crédito cuando estés importando y no estés exportado. Entonces, es muy importante el determinar tu permanencia en el país del insumo, ¿verdad? El activo fijo pues no tiene ciencia, pues se va a ir, pero aquí sí, porque es devolver. Entonces, este es un factor que el número de días que permanece el insumo antes y durante su transformación, antes de ser exportado, ese es un factor. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo llegaríamos a una suma a afianzar, ¿verdad? Que decimos ahí, monto mensual, cuánto importa en el año, cuánto causaría de IVA en caso dado que fuera el IVA que causare, el número de meses que esté en el país, divido eso entre dos, ya me da el IVA que yo necesito garantizar, el cual, insisto, puede ser adicionado, incrementado durante el proceso, no hasta la renovación. Entonces, hay unas otras dudas que también nos han pasado, nos han llegado, pues las compartimos. Entonces, es lo que nosotros podemos compartir de lo que dice que consideran las instituciones de fianzas o de crédito para el monto, pues es el resultado precisamente de la licuadora que decíamos, de las capacidades técnicas, financieras y hasta de solvencia moral, ¿verdad? Porque son tres patas, digamos, tienen tres patas de una silla. La capacidad técnica de saber hacer algo, la capacidad financiera de poderlo hacer, sí, pero también la solvencia moral de que todo esté en orden, porque si no, pues, ¿para qué? Estos son los tres ejes sobre los cuales se hace un análisis para ir adelante o no ir adelante, ¿no? Entonces, una vez autorizada la fianza, ¿cuál es el costo? Bueno, el costo depende de la afianzadora, ¿no? Unas afianzadoras tienen un costo, otros, pero hay un rango, siempre un rango sobre la suma afianzada que irá entre el 2 y el 3, el 2 y el 4, el 2 y el 3% sobre el monto afianzado. Que si lo comparamos sobre el IVA que tú hubieras tenido que pagar, pues realmente es el 2% respecto a la suma afianzada. Si nos regresamos a esta filmina y le calculamos el 2%, el 3% a eso, pues ¿qué va el 3% de 1.440.000 respecto de pagar los 8.640.000 y después aspirar a recuperar, ¿verdad? Entonces, como vemos financieramente, pues no es cara la fianza de evitar el IVA de insumos, ¿verdad? ¿Cuáles son las recomendaciones ya para empezar con algunas conclusiones y dejar tiempo que tengan algunas dudas? La recomendación que nosotros le hacemos a todos los agentes aduanales, a todos los contribuyentes, a todos los empresarios, sean o no de comercio exterior, pero más en las fiscales porque habitualmente urgen, tengan listo su expediente, no tiene costo integrarlo, tengan listo su declaración anual, sus contratos ya firmados. ¿Por qué? Porque el día que tengan un PAMA, en 2 horas o en 1 hora sale la garantía y continúa todo. ¿Qué diferencia es que en 1 hora salga la garantía y continúe todo el flujo, a ponerte a integrar en ese momento algo que no te costaba, algo que pudiste perfectamente haberlo hecho y no te hubiera costado ni un 5 adelantado? Entonces, el consejo que les podemos dar es, obviamente, estar bien asesorados por su consultor en comercio exterior, obviamente por su agente aduanal y todo, pero tener su expediente ya listo, sus contratos ya firmados, de tal manera que la afianzadora te precalifique y te diga, tú tienes una línea de afianzamiento ya lista, hoy si presentas una fianza de hasta N cantidad, oye, no, que la quiero tener mayor, ok, vamos entonces a ver un poquito de bienes inmuebles, un poco de esos, no los vamos a grabar, no vamos a ir al registro público, pero que existan, que le dé más músculo al expediente, entonces te
duplico o te aumento tu línea de afianzamiento. Entonces, eso tiene la enorme ventaja que el día que ustedes ocupen una fianza, va a salir en el mismo instante, en las mismas horas. Pues yo creo, yo por lo pronto, por temas de tiempo, lo dejaría hasta ahí para cualquier comentario final, duda respecto de, será un gusto. Pues Tradent Lodge Custom y TLC Asociados de Hagamos un Trueque le otorgan el presente reconocimiento al licenciado Gerardo Brizuela por hacer un trueque con la plática virtual en el tema ABC de las fianzas fiscales. Tema muy importante, muy interesante. El día 14 de julio de 2021, día de la Revolución Francesa, además, firman para beneplácito de nosotros y para el licenciado Gerardo Brizuela, sus ahijados, Octavio de la Torre de Estéfano y Daniela Martínez. Gerardo, un abrazo, muchas gracias por este trueque y yo creo que vamos a tener una réplica algún día de estos más adelante para ver algo más sobre estas fianzas y qué es lo que nos representan. Muchas gracias. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.